Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Hechos, capítulo 14, versículo 23. Y dice así la gloriosa palabra del Señor. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Vamos a reaccionar a las palabras del Señor Arco, que siempre está haciendo apología en la idolatría a los hombres, en un evangelio diferente, en un evangelio terrenal, animal y diabólico, como dice Santiago, un evangelio de esta tierra el cual el Señor da toda la gloria a la sucesión apostólica, como llaman ellos, a sucesión apostólica, que no es otra cosa que doctrina de hombres, porque eso no se encuentra en las escrituras, la sucesión. Y leímos este versículo para anticipar lo que en ellos se afirman, que es la sucesión de hombres, y los puestos, digamos, los ministros son puestos por los hombres y no por Dios. Entonces hay que hacer un debido análisis de lo que significa estos versículos, de por qué los discípulos dice que ellos constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Vamos a escuchar un poquito lo que dice este señor para entrar en materia. Cualquier persona podía levantarse porque sí nada más a ser obispo sin la legitimidad de otro que previamente haya recibido la autoridad de Dios. Haya recibido la autoridad de Dios. Ellos se afirman en un falso sacerdocio, el cual no existe. Yo ya lo he enseñado, de que los sacerdotes, los apóstoles nunca fueron sacerdotes ministeriales, digamos, como lo tenía Aarón y sus hijos, lo cual ellos ministraban en un templo, en un tabernáculo, en un lugar de reunión, como se llamaba, donde se ofrecía culto al Señor. Entonces ellos creen que los apóstoles son la sucesión de esos sacerdotes, es la sucesión de un sacerdocio arónico, lo cual ahora ellos dicen que ellos son la continuación de ese sacerdocio. Lo cual es totalmente falso, porque Jesús nunca los nombró sacerdotes, ni él mismo, como dice en 8.4 allí de Éxodo, era sacerdote. Dice ahí las escrituras, si él mismo estuviera en la tierra no se haría llamar sacerdote, porque había otro orden sacerdotal. Por lo cual si usted puede ver mi video, yo allí con abundante versículo y exposición, doy claramente la tesis o la afirmación de que los sacerdotes católicos son falsos porque Cristo nunca los nombró y él no era sacerdote, y tampoco debido a su anonadamiento, digamos, a su despojo que vino a esta tierra, él no estaba en capacidad, si se puede decir, aunque él era Dios y él podía hacer lo que él quería, pero debido a la obediencia al Padre, porque él se hizo siervo, se hizo esclavo, se hizo obediente al Padre en todo, obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, lo cual él que podía hacer lo que él quería porque él era Dios, pero él vino a salvarnos para cumplir toda la ley. Él, al no nombrar sacerdote, estaba cumpliendo la ley, o sea, no se estaba saliendo de la ley porque había ya un orden sacerdotal y nadie podía nombrar otro sacerdocio porque ya estaba establecido que iba a haber una sucesión. Esta sucesión era del orden arónico y sus hijos, lo cual era una sombra y figura de que iba a venir, o sea, el de Cristo. O sea, había un sacerdocio, una figura, un tipo, y venía el verdadero, que era el de Cristo. En el medio de los dos sacerdocios o de los dos órdenes no hay nada. Lo que hace el catolicismo es que se mete en el medio de los dos órdenes y establece un tercer orden de gobierno, porque el orden no es otra cosa que un gobierno, una jerarquía, un puesto, un lugar que solamente lo ocupa Cristo. El verdadero gobierno es el de Cristo, o el verdadero sacerdocio es el de Cristo. ¿Por qué? Porque es un sacerdocio eterno y es para todos los hombres que crean en él. Y entonces no hay un tercer sacerdocio, porque si no habría el sacerdocio de Aarón, que era un tipo de sacerdocio de Cristo, y el verdadero, el de Cristo. O sea que está la sombra y está la realidad, pero no hay una o una segunda realidad. Porque si lo que era sombra, lo que era figura de lo que iba a venir, o sea, el verdadero,
una sombra no puede ser sombra de dos realidades o de dos personas. Usted tiene su sombra, si usted se va contra la luz su cuerpo va a interceptar la luz y va a producir una sombra. ¿Cuántas sombras produce su cuerpo? Una sola sombra. Y esa sombra se dirige solamente a usted, no se dirige a otra persona. Ellos dicen que la sombra, el orden arónico o la figura de Aarón, sus hijos y el tabernáculo eran sombra del sacerdocio católico. O sea que el sacerdocio católico viene a ser, ellos hacen creer al mundo que ellos son la realidad, o sea, son la salvación. El sacerdocio católico es la salvación. ¿Por qué? Porque ellos tienen templo, tienen sacerdote y ofrecen sus misas, ofrecen al Cordero, ofrecen la hostia, que dicen que es el cuerpo de Cristo, etcétera, todas sus blasfemias y herejías que ya conocemos. Entonces ellos se autoproclaman, como ellos dicen, que los pastores son autonombrados, y los autonombrados son ellos, porque nadie los nombró. Porque hay una sucesión, pero es de la sucesión del orden arónico al orden según Melquisedec. Hay dos órdenes, una jerarquía que es la sombra y una jerarquía verdadera que es la de Cristo. Entonces, es totalmente falso esto de la sucesión de nombramiento o de descendencia, porque dice que esa ley ya caducó, la ley sacerdotal, que era por descendencia, ya caducó. Ahora hay un nuevo orden, que es un orden eterno, que no tiene principio ni fin, que es el orden, según el cual solamente ocupa un solo sumo sacerdote y ese es Cristo, no hay lugar para nadie más. Porque ese orden no tiene principio ni fin, ni principio de día, ni fin de vida. Es un sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese sacerdocio solamente lo puede ocupar Cristo. El sacerdote toro se hace autollamar como sacerdote del Dios Altísimo, blasfemando contra Dios, su palabra y el Espíritu Santo. Solamente hay un solo sumo sacerdote verdadero y es Cristo Jesús. Entonces lo que enseña este Señor es absolutamente falso y diabólico, por supuesto. Todo lo que no es del cielo es de la tierra, y si predica un evangelio de la tierra es un evangelio diferente, la cual es maldito y anatema. No hay otra situación. Entonces se afirman en situaciones de que el hombre puede nombrar. El hombre, en este caso aquí, los apóstoles predicaban la palabra, y dice que después de anunciar el evangelio, Pablo, a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Claro, Pablo había sido apedreado, entonces los discípulos estaban como atormentados, digamos. Usted imagínese, si en su ciudad matan a los cristianos, usted va a estar turbado, preocupado por usted, por su familia, por todo lo que se vivía en ese momento. A Pablo lo apedrearon de tal manera que lo consideraron muerto y lo arrojaron fuera de la ciudad. Ahí lo rodearon los discípulos y cobró nuevo ánimo el apóstol y no estaba muerto. Algunos dicen que resucitó, etcétera, pero son cosas que se pueden añadir, digamos. El punto es que dice entonces, versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pensaban que estaba muerto, pero no estaba muerto. Entonces, rodeándole a los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y a Antioquía. O sea, eran discípulos nuevos. Fue Pablo apedreado. Usted imagínese a un cristiano que lo apedrean, las piedras, cada golpe de piedra pega en la cabeza, en los brazos, donde sea, lastima, de tal manera que Pablo cayó inconsciente y quedó como muerto, dice. Lo llevaron y lo rodearon los discípulos y se recuperó Pablo y empezó a predicar la palabra del Señor, la cual ganó a muchos discípulos, dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de haber hecho muchos discípulos, volvieron a Listra. O sea, hicieron muchos discípulos. Pablo fue apedreado entonces Pablo les animaba que por medio de muchas tribulaciones, como la que había tenido, que había sido apedreado ni más ni menos, era necesario entrar al reino de Dios. Significa que
No es que el sufrimiento nos salva Cristo Jesús, pero el sufrimiento es parte del cristianismo, lo que estaba queriéndole decir el apóstol a los discípulos nuevos, porque eran nuevos. Usted imagínese, una persona se entrega a Cristo y dice y ve que al apóstol lo apedrean, lo quieren matar o lo dan por muerto, o lo apedrean de tal manera de querer matarlo, porque los que querían apedrear a Pablo no tiraban a errarle, tiraban a matarlo. Entonces Pablo los animaba a los discípulos nuevos, eso es lo que hay que entender, que eran discípulos nuevos. Entonces ellos tenían que seguir su viaje, y al seguir su viaje tenían que dejar gente a cargo, o sea, hermanos nuevos a cargo. El punto es que estaban todos al mismo nivel, todos sabían, porque eran gentiles. No es capaz que como ahora, como en estos tiempos, que un cristiano de 10 años conoce al Señor y digamos, vuelve o vuelve a los caminos del Señor, una persona apartada del Señor y vuelve a los caminos del Señor, ya conoce del Señor, ya conoce, pero tiene un cierto nivel, tiene un cierto conocimiento, y hay distintos niveles, pero una persona que conoce 5 años, una persona que conoce de 20 años, son distintos niveles. Por eso Juan le dice allí, que le habla a los hijos, a los jóvenes y a los padres, hablando de que hay diferentes niveles, porque la iglesia del Señor es una familia, pero en este caso, al ser todos nuevos, había un nivel parejo. Eran todos del mismo nivel. Y al ser de todo el nivel tenían que dejar gente a cargo. Y qué mejor que a los más grandes, a los más responsables, a los más curtidos, digamos, de los recién convertidos. Porque ahí no había... En la iglesia del Señor no hay jerarquía, sino que hay servicio. O sea que los más grandes tenían que servir, como dice la palabra, a los más pequeños. En este caso dice que, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron, ahí cuando habla de constituir, en 14:23, la palabra girotoneo del griego, que significa ser uno que alcanza con la mano, seleccionar o nombrar, designar o votar en asamblea. O sea que era algo que se tenía que hacer rápido, no podía estar 3 años ahí para ver quién era pastor o quién era obispo. Obispo es alguien, un vigilante, digamos, una persona encargada, una persona, una supervisora, digamos. Esos eran los episcopos. Y dice que, pero en este caso ellos constituyeron, dice, ancianos, que es la palabra presbúteros. La palabra presbútero significa hombre viejo o un anciano de edad, un hombre de edad. Y eso dice que constituyeron por votación, digamos, o por un sentir del Espíritu, se puede decir, o los mismos entre ellos, como eligieron, digamos, los diáconos, que no había, digamos, había una urgencia, había una necesidad, como pasó allí en la iglesia de Jerusalén, que había una necesidad de elegir diáconos. Entonces los apóstoles dijeron que escojan entre el pueblo a los que eran sabios, tenían sabiduría de Dios y eran llenos del Espíritu Santo, a la cual estaba Esteban y todos los demás. Entonces hubo una necesidad de elegir, pero para elegir no para que sean señores, sino para que sean siervos, porque los diáconos son los sirvientes, los que sirven a las mesas. Por eso se eligieron diáconos, o sea, mozos. Tenían que elegir mozos, gente con sabiduría y llenas del Espíritu Santo. Entonces, si en la iglesia hay una elección, es para que sirvan, no para que sean jefes. Ese es el problema que tienen acá esta gente, que lo transgiversan todo y lo hacen todo al revés. O sea, ellos eligen para que sean jefes, no para que sean siervos. O sea, para que sirvan a las mesas. Los diáconos, Pablo era diácono. Muchas veces se hace llamar diácono Pablo. Se hace llamar servidor, ministro público. Pablo mismo se hace llamar. Así, como un esclavo, digamos, como alguien que sirve a los demás, no como un señor. Por eso Pedro dice que apacentad la grey, no teniendo señorío, sino sirviéndoles, o sea, siendo siervo de todos. Entonces, dice, y constituyeron ancianos.
como dijimos, la palabra anciano es hombre viejo, o sea que entre ellos, que estaban todos en un mismo nivel, ninguno tenía 10 años de cristiano ni 20 años de cristiano, todos estaban en el mismo nivel y habían escuchado la palabra de Dios por primera vez. Entonces eran todos iguales, digamos, en el sentido de que eh, nadie le podía enseñar al otro, sino que tenían que dejar a los más ancianos, o sea, a los presbíteros, como se traduce, o sea, a los hombres viejos, a los de mayor edad, que eran los más responsables y los que tenían la cabeza más centrada que un joven. No queremos decir que un joven no tenga la cabeza centrada, pero un anciano era más confiable para la urgencia y para la necesidad que había en ese momento, porque los apóstoles tenían que seguir su viaje y tenían que dejar a la iglesia sola. Entonces quedaron encargados, dice que, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, o sea que era algo serio, dejar responsables en las iglesias. Es como que usted se va y deja como a la niñera, digamos, alguien al cuidado de sus niños. Y tenía que ser una persona muy bien elegida. Usted cuando se va a elegir una niñera, lo consulta el papá, la mamá, y consultan una niñera tras otra, y hasta que no llegan a una persona de mucha confianza, no contratan una niñera. En este caso es algo similar. Dice que habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Era un tema muy serio. Por eso tenían que tener orado con ayunos y encomendarlos al Señor. Es como dejar a cargo, como dije, a una niñera a cargo de los niños. Entonces, dice que nombraron ancianos. Un nombramiento es vos. Es algo definido. Pero lo hicieron por una necesidad, no como algo, ¿cómo se puede decir? Como un dogma, como algo dogmático, que se tiene que ser así. No. Fue algo como pasó con las mesas en Jerusalén, que había una necesidad y esa necesidad se tuvo que hacer rápido, digamos. Tuvieron que elegir diáconos, que no es otra cosa que sirvientes. Es un repartimiento de tareas, como se puede decir. Hay una gran obra, hay una gran tarea y dice, bueno, vos vas a hacer esto, vos vas a hacer aquello, etc. Pero la sucesión no existe, la sucesión apostólica no existe porque estas cosas se dan debido a la urgencia, porque la iglesia se estaba armando, digamos. No es como ahora que tenemos la Escritura, tenemos el Espíritu Santo, tenemos al Señor como cabeza de la iglesia, que Él constituye a los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. No tenemos esa urgencia, digamos, que el Señor hace la obra desde los cielos. Entonces, podemos decir que esa sucesión apostólica que dice este Señor, que tiene que haber una persona nombrada ya, arranca mal, porque Pedro nunca fue nombrado sacerdote ni sumo sacerdote. Sí, apóstol, fue nombrado, fue ordenado como apóstol, pero ese apostolado no es, estuvieron los apóstoles, punto. Cuando ellos murieron terminó su ministerio, se terminó todo y dejaron las escrituras, punto, no hay más nada, en el medio no hay más nada. En el medio que hay una elección del Espíritu Santo, como dice acá en las escrituras, que ahora lo vamos a leer, que es muy importante, 28, pero vamos a escuchar un poquito más lo que dice este señor. Obviamente no. Bueno, ahí donde está el tema. Si vos me reconoces que del siglo I hasta el día de hoy hay una sucesión de obispos, quiere decir que esta autoridad dada de Cristo a los apóstoles y de los apóstoles a los obispos continúa hasta... El punto es que no hay ninguna sucesión. Ellos dicen que es Pedro, después viene Lino y no sé cuál más. El punto es que eso no está en las escrituras. Ellos dicen, Lino está ahí en las escrituras, el otro creo que es Clemente, pero ahí no dice en ningún momento que ellos fueron los sucesores de Pedro ni nada por el estilo. Aparte, el último que murió fue Juan, según se dice. Y si fue Juan, no. Ellos pegan las cosas con saliva. Ese es el problema que tienen, que todas las sectas, como dijimos, que es como el doctor Frank, que te agarra miembros de distintas personas, los cose, los pega, le da un golpe corriente y sale andando el Cristo de los católicos. Es un monstruo.
El Cristo de Santiago de Alarcón es un monstruo, toda una cosa pegada toda con hilo, una cosa toda cosida, y ese es el Cristo de Santiago de Alarcón. Un Cristo falso, por supuesto que no lo puede salvar. Esa sucesión apostólica no existe. ¿Por qué no existe? Porque dicen 20:28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar toda la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Entonces, la palabra que se usa para poner, puesto como obispo, o sea, episcopos son los supervisores, son los pastores, son los maestros, los que supervisan el bienestar de la iglesia y la instrucción de la iglesia. Son los sobrevedores, son los ministerios. Los ministerios están para servir al pueblo, no para mantener el orden, porque todos nos atenemos a las escrituras. Pero ¿qué pasa? Los ministerios están para servir al pueblo. Por eso Pablo se hizo llamar, así en 15:16, de romano, que él era un funcionario público, alguien que mantenía el orden por medio de la exposición del Evangelio, por medio de las escrituras que dejaron, o que dejó el apóstol Pablo. El Espíritu Santo se sirvió de eso para que él mismo había inspirado, para mantener el orden doctrinal en la iglesia, porque toda la iglesia vamos a las escrituras. Pero el apóstol Pablo es el maestro, predicador y apóstol de los gentiles, o sea, nuestro maestro, el apóstol Pablo, la cual el Señor a su vez levanta maestros que nos explican también lo que enseñó el apóstol Pablo. Estamos bajo el ministerio doctrinal de Pablo. Entonces, la palabra que se usa allí para constituir, o para poner, mejor dicho, constituir, que es en 4:11, pero acá es poner es titsemi, se usa también la palabra titsemi, que significa colocar erguido, o sea, parar. ¿Quién puso eso? El Espíritu Santo. Por eso dice y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Quién los puso como obispos? El Espíritu Santo. Dice en 4:11 que él mismo constituyó. La palabra constituyó, que significa dar, o sea que él dio al pueblo, así como los gobiernos dan ministros que mantienen el orden a través de sus ministerios en el pueblo, así el Señor dio ministros al pueblo de Dios para que mantengan el orden. Los ministros no son otra cosa que un aro de protección alrededor del pueblo, manteniendo el orden doctrinal dentro de la iglesia. Y dice la palabra que el perito arquitecto es el apóstol Pablo, o sea, el sabio. Perito significa sabio, el que tiene conocimiento, el que tiene experiencia, el que tiene que, por la práctica y por su conocimiento, es el más capacitado para dirigir la obra, se puede decir. Por eso él es el perito arquitecto, el cual puso el fundamento, y esto es Cristo. No se puede poner otro fundamento. Entonces, en base a ese fundamento, toda la iglesia es edificada. Entonces, él dice que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Quién los puso por obispo? El hombre, el papa, los curas, la sucesión. No, los puso el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y es eterno, y él es la sabiduría. El Espíritu Santo es la verdad, como dicen 5:6 allí de 1 de Juan. El Espíritu es la verdad. O sea, ¿quién le va a aconsejar al Espíritu? Dice allí, ¿no? ¿Quién le va a aconsejar a Dios? ¿Quién tiene que poner y quién tiene que sacar? El que sabe toda esa cosa es el Espíritu Santo. Por eso es el Espíritu Santo quien coloca los ministerios, no el hombre, como dice este fraudulento señor, que dice que hay una sucesión papal, lo cual, o una sucesión apostólica. No hay ni sacerdotal porque no son sacerdotes, y no hay apostólica porque no hay ningún versículo que diga que a Pedro le sucedió Clemente o Lino o quien sea. No lo dicen las escrituras. Dicen que eran colaboradores, que eran siervos, etcétera, pero nunca dice que eran sucesores de Pedro, en ninguna parte. Por eso es totalmente falso. Si uno se le pregunta a los católicos que me dé el versículo ¿dónde está la sucesión papal? No lo tienen. No lo tienen porque no existe. ¿Dónde existe eso?
en los magisterios romanos y en la tradición, por supuesto, en la historia. Dice, ustedes no son una iglesia histórica, le dicen a la iglesia de Cristo. Claro, no somos históricas porque Roma siempre los quiso borrar de la historia y prácticamente borró toda la historia de la iglesia, porque toda la historia de la iglesia está en la Biblia, no está en otro lugar. Nosotros somos la continuación de esta iglesia verdadera. La iglesia verdadera es la que cree en el Dios verdadero. El Dios verdadero dice que es espíritu y la imagen del Dios verdadero es Cristo Jesús y está en los cielos. Al ser ellos invisibles, nosotros también no tenemos historia en la tierra. Si la tenemos, ha sido borrada por Roma y por todos los que han perseguido la iglesia. Toda esa historia, por supuesto, como es la verdad, como había ministros verdaderos, los mataban, a los verdaderos pastores, a los verdaderos maestros de la palabra, verdaderos evangelistas, los mataba Roma. Entonces, ¿dónde van a estar? En el estómago de los leones, ardiendo en el fuego de las antorchas, en los hornos, comido por ratas, por animales, despedazado por animales, perseguidos, azotados. ¿Dónde estaba la iglesia verdadera? Allí. No estaba en los suntuosos templos, como dicen los católicos, que esa es la iglesia verdadera. El catolicismo romano nunca fue la iglesia verdadera. Ellos seguían por sucesión porque el Señor mismo dijo, ustedes no van a ser como el mundo, ustedes no van a tener sucesiones papales ni gobiernos de reyes, digamos en el sentido de jerarquías. No hay jerarquía. En el cuerpo no hay jerarquía. Usted, aparte de su cabeza, ¿qué jerarquía hay? Ninguna. La única jerarquía que hay en su cuerpo es su propia cabeza. Y nuestra cabeza como iglesia es Cristo Jesús. Nosotros como iglesia no hay jerarquía, sino que hay servicio. Todas las órdenes vienen de la cabeza, o sea, todas las órdenes vienen de los cielos. Entonces, lo que dice este señor es absolutamente falso. No tiene ningún asidero en la palabra, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es quien pone, que es la palabra titsemi, como siempre decimos, que es colocar, encargar, constituir, destinar, penetrar bien un puesto. O sea, es algo bien metido por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien pone, o quien designa, o quien aparta. Por eso en 13.2 dice, en 13.2, 2 y 3 dice, leemos del 1, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo. No dijo el Papa acá. No dijeron los papas herejes, los papas incestuosos, los papas corruptos, los papas adúlteros, los papas violadores, los papas asesinos. No, el Espíritu Santo es el que dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién llama? ¿Quién aparta? Dice que ellos, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron la mano y los despidieron. ¿Quiénes apartaron a Saulo y a Bernabé? El Espíritu Santo, no los hombres. Es el Espíritu Santo quien aparta, quien llama a la obra, a ejercer un ministerio. Es el Espíritu Santo. Pablo se hacía llamar ministro. ¿Y un ministro que pertenece a qué? A un ministerio. Un ministerio que es una oficina de trabajo, de servicio. Y Pablo era un siervo. Pablo era un diácono. Pablo era un hombre al servicio de Cristo. ¿Pero quién lo hizo? El Espíritu Santo. ¿Quién lo apartó? El Espíritu Santo. ¿Quién lo puso para servir en el pueblo? El Espíritu Santo. Como dice también allí en Romanos 15:16, que él fue llamado, dice el versículo 15 más, o escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo. Ahí habla de funcionario público, de Jesucristo, para ser ministro. ¿Para qué fue llamado Pablo? Para ser ministro, para ser un funcionario público, para ser alguien que servía al pueblo mediante el Evangelio. ¿Qué ofrecía Pablo?
ofrecía el Evangelio. Y en el Evangelio hay perdón de pecados para todo aquel que en él cree. Él no perdonaba pecados. Y dice, ministrando el Evangelio de Dios. Dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. O sea, él era un siervo, era un ministro, era un funcionario público. ¿Para quién? Para los gentiles. Dice, ¿y qué hacía él en ese servicio? Ministraba el Evangelio, o sea, servía el Evangelio, predicaba el Evangelio. Y por medio de eso los gentiles podían tener perdón de pecados cuando creían en el Evangelio. Porque Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, para el griego, para el judío primeramente, y para el griego también. Entonces, dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, o sea, ministrando el sacro ministerio o el sacro servicio de ofrecer el Evangelio. O sea que era una obra sumamente solemne la que hacía Pablo. O sea, ministrando el Evangelio, o sea, la palabra ministrando lleva a la connotación de algo sagrado. Él tenía un servicio sagrado, que era predicar el Evangelio. Porque también otra versión dice a modo de sacerdote. A modo quiere decir como una figura, no es que él era un sacerdote que ofrecía perdón de pecados. Él ofrecía el Evangelio, por lo cual las personas podían obtener perdón de pecados. Él tenía la llave, como la misma llave que Jesús le dio a Pedro. Le dijo, a ti te daré la llave, significa que a ti te doy la autoridad para que prediques el Evangelio. Y las personas al creer en el Evangelio pueden obtener perdón de pecados. Y Pablo tenía esa misma llave, digamos, de la predicación del Evangelio. ¿Qué es la predicación del Evangelio? Es cuando se abren las puertas para que las personas puedan conocer al Dios verdadero y puedan creer en ese Dios verdadero y recibir perdón de pecado. Eso es todo. Entonces, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando, ¿qué ministra? O sea, sirviendo, teniendo el sagrado oficio de predicar el Evangelio, a modo de sacerdote, dando una figura que predicar el Evangelio era algo sagrado, digamos, era algo solemne, era algo sacro. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, era algo serio, era algo puro, era algo grande. Entonces dice, o sea, porque el sacerdote, como dice que todos somos una nación de reyes y sacerdotes para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos sacerdotes en el sentido de que ministramos el Evangelio, no ministramos perdón nosotros, porque nosotros no podemos perdonar a nadie. Si algún hombre puede perdonar pecado, ese hombre sería Dios. Ese hombre que caminó, ese Dios encarnado, ese verbo encarnado, ese logos encarnado, caminó por la tierra, le dijo, levántate y anda, tus pecados te son perdonados. Es la única persona en el universo que puede decir eso. Ningún hombre puede decir eso. Si alguien puede hacer eso, sería Dios. Habría dos Cristos en el universo. Por eso Satanás fue echado del cielo, porque él quiso ser otro Cristo. ¿Cuál fue el pecado de Satanás o de Lucifer? Querer ser otro Cristo. Y ese es el problema que tienen los curas. Tiene el cura Toro que dice que él puede perdonar pecado. Por eso él será condenado por no creer en Jesucristo, por no creer en el ministerio de Jesucristo y creerse él otro Cristo. Tiene el mismo espíritu del demonio, porque solamente el demonio dijo eso. El demonio solamente se le pasó por la mente querer ser otro Cristo, y así contaminó a toda la humanidad, querer ser otro Cristo. Así contaminó a Eva. Cuando Eva comió del fruto, ese fruto que contenía la creencia de que podía ser otro Cristo. Ese es el fruto del conocimiento del bien y del mal. Cuando una persona tiene esa capacidad de no pecar, es Dios. El único que tiene esa capacidad de no pecar es Dios. El hombre tiene la capacidad de pecar, porque el hombre es corruptible, el hombre se puede corromper. Entonces, no existe tal sucesión apostólica, no existen las escrituras, no existe un versículo. ¿Por qué? Porque el que pone es el Espíritu Santo. Y leemos 4:11, que ya lo conocemos, pero dice, y él mismo, cuando dice quién es el mismo,
el Papa, los curas, Roma, la Iglesia Católica, no, él mismo, Cristo. Cristo es el que constituye evangelistas, pastores y maestros. Él es el que constituye. La palabra constituir, que es dar, la palabra es dar, que es didomi, que en el texto original dice, y él mismo dio. Acá se tradujo constituyó. La palabra didomi, que es conceder, o sea, él concedió, él eligió unas personas para que sean evangelistas, pastores y maestros y prediquen la escritura, nada más, no pueden hacer otra cosa. Cuando uno es ministro o es empleado de algo, solamente se atiene a las reglas de la empresa. Y eso es lo que hizo Pablo, lo que hicieron los apóstoles y lo que ahora actualmente y en todas las edades hicieron los maestros, pastores y evangelistas que él mismo constituyó. O sea que el que constituye es Cristo, no lo constituye Roma. Si Roma constituye, significa que son falsos, van en contra de las escrituras. Porque el que constituye es Cristo, no Roma, ni los papas, ni nadie. Además, los sumos sacerdotes no podían constituir otros sacerdotes. Aarón no podía constituir otro sacerdote. Cristo mismo no podía constituir sacerdotes. No podía nombrar sacerdotes. Porque el que nombra el sacerdocio es Dios el Padre. Él constituyó o él puso a Aarón como sacerdote y a sus hijos, que había una ley que era por descendencia. Debido a esa debilidad, debido a esa ineficacia, porque los hombres se mueren, fue cambiado, fue como dicen 7, 11 y 12 de Hebreo, ese sacerdocio arónico fue cambiado, fue trasladado, fue borrado de la tierra, digamos, se puede decir, desapareció de la tierra para ahora estar en el verdadero, que es el que está en los cielos. Allí ministra Cristo el perdón de los pecados, en los cielos. Entonces la llave que nosotros tenemos para que las personas puedan conocer a Cristo es mediante la predicación. Hay un medio que las personas puedan creer en Jesucristo y es la predicación. Por eso le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, aludiendo que él tenía que predicar la palabra para que las personas puedan acceder al perdón de Dios. Y esta misma llave la tenía Pablo, la tenía la iglesia, porque la iglesia dice que se iba extendiendo. No solamente por la predicación de Pedro, los apóstoles y Pablo, era por toda la iglesia. Toda la iglesia tenía la llave para predicar el evangelio y las personas puedan creer. Por eso crecían en abundancia, crecían, prosperaban, dice la iglesia primitiva, prosperaba grandemente. Y había un avivamiento. ¿Por qué? Porque todos tenían la llave. ¿Cuál es esa llave? La predicación de la palabra. Por eso la sucesión, ellos han raptado, digamos, el catolicismo romano, el señor Alarcón, ha raptado como un espíritu diabólico, en el sentido de una persona que rapta tiene un espíritu diabólico, es una persona totalmente desquiciada, fuera de sí. Ha raptado las escrituras y se han adueñado de la iglesia, se puede decir, entre comillas, porque ellos no son iglesia. El catolicismo romano nunca fue la iglesia de Cristo, ni es que se corrompió la iglesia, ni nada por el estilo. Ellos siempre fueron el paganismo. Nacieron como paganos, viven como paganos y morirán como paganos. Nunca tuvieron nada que ver con la iglesia del Señor. Si aquí el señor Alarcón se hace católico es porque él ama el paganismo, ama la idolatría, ama la oscuridad. Por eso el Señor dijo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y es este caso, que este caballero ha amado más las tinieblas que la luz. Por eso será condenado, no será condenado, será condenado por rehusar creer, porque él no ha creído en la palabra. Él siempre está contradiciendo la palabra y diciendo que tienen razón los hombres antes que Dios. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo o Dios aquí en las Escrituras dice que Él mismo constituyó, o sea, Cristo constituyó, Él puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿quiénes son ellos para decir que los que ponen son la iglesia? Ni la iglesia verdadera hace eso, y mucho menos la falsa y diabólica iglesia católica, mucho menos, porque ellos son el paganismo. Lo que pasa es que ellos tienen un sistema jerárquico, como dijo el Señor, allí en 22, 24 al 26, que no va a ser así entre ustedes no va a haber jerarquía, sino que el mayor servirá al menor, queriendo decir que los ministros son los que sirven al pueblo, son los que mantienen el orden, son los que, como dice más adelante, dice, a fin, estos ministros fueron puestos, ¿por quién? Por Jesús y por el Espíritu Santo,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Acá hay una obra que es la instrucción del pueblo. En el pueblo de Dios no necesita perdón de pecado porque ya están todos perdonados. Todos los que pertenecen al pueblo de Dios ya están todos perdonados. Por algo pertenecen al pueblo de Dios, porque han sido circuncidados por una circuncisión no hecha de mano, no hecha por hombres, sino hecha por Dios mismo. Esa circuncisión ha permitido que todos nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido lavados una vez y para siempre. Se nos han perdonado todos los pecados, desde el día que nacimos hasta el día que morimos. No necesitamos más nada. Lo único que necesitamos ahora es instrucción, solamente. Es como un niño cuando nace. Cuando nació, no necesitan nacer otra vez y nacer todos los días como hacen los católicos, que necesitan perdón, que necesitan esto, que necesitan aquello y nacer todos los días. El Hijo de Dios nace una vez, como dijo el Señor, es necesario nacer del agua del Espíritu, o sea, necesita ser lavado por un agua espiritual. Porque el pecado es algo espiritual y se tiene que lavar por algo espiritual, no se puede lavar con agua material. Por eso el bautismo en agua, que ellos consideran que lavan pecado, es totalmente una idolatría, es falsa, una doctrina falsa, porque el agua material no puede limpiar algo espiritual. Si usted tiene una mentira, por más que se bañe y se bañe, esa mentira va a seguir en su vida. Solamente el agua espiritual, que es por medio de la fe en Jesucristo, usted puede ser limpiado de su pecado, de todos sus pecados, no solamente el de la mentira, sino el de todos sus pecados y ser salvo una vez y para siempre. Por eso es la circuncisión hecha a mano. Cuando un judío era circuncidado, ya era circuncidado, no había manera de volver a ser incircunciso, porque eso ya salió y ya no podía volver de vuelta a su lugar. Y es lo mismo con la salvación, ¿no? Cuando uno cree, se hace una circuncisión y ya queda echado lejos el cuerpo pecaminoso, carnal, que nos llevaba a la condenación. Entonces, todo esto lo que dice este señor es falso, y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, los ministros, por eso Pablo fue llamado predicador, maestro y apóstol a los gentiles, para mantener el orden, porque dice, para que no seamos niños fluctuantes, o sea, niños que van de aquí para allá, que no saben para dónde ir. Entonces está la doctrina. ¿Qué doctrina? La doctrina de Pablo. La doctrina que el apóstol Pablo fue al tercer cielo y trajo la doctrina para los gentiles, para traer orden a la iglesia. Y los que han sido constituidos ahora, como maestros, como pastores, se tienen que atener a las escrituras y a las enseñanzas del apóstol Pablo. Porque Pablo dijo, esto enseña, encomiendas a otros lo que has oído de mí. Le dijo a Timoteo, no te invente nada, lo que has oído de mí, porque yo prediqué el verdadero evangelio. Y dice allí en Gálatas, si alguno predica un evangelio diferente, aun siendo yo mismo, el evangelio que yo prediqué sea anatema. O sea, se estableció un evangelio inspirado por el Espíritu Santo y eso quedó por toda la eternidad. Eso es todo. No hay, ¿por qué? Porque si lo dejamos en las manos de los hombres, por eso Pablo no era católico, ni Pedro, ni los apóstoles, ni la iglesia primitiva. Este es un sueño que vive este señor, él vive en el mundo de la idolatría, en el mundo de su imaginación, en el mundo de los dibujitos animados vive este señor. Si la iglesia estaría en manos de los hombres, por supuesto. Los hombres le pueden agregar el purgatorio, le pueden agregar el rosario, los falsos sacerdotes católicos, la iglesia salva, etcétera. Todas las herejías, que María está viva, etcétera. Que los santos escuchan cuando están muertos o remuertos. ¿Cómo lo van a escuchar? ¿Cómo un muerto lo va a escuchar? Usted habla de un muerto que sea muerto hace un minuto, hace 2 minutos, 10 minutos, 1 hora. No lo va a escuchar el muerto. Cuanto más muertos que se murieron hace 2000 años, ni siquiera el polvo de sus cuerpos están. Ni los gusanos, no hay nada. ¿Cómo lo va a escuchar un muerto? Son todas las mentiras en manos de hombres corruptos que se han autonombrado. Ellos sí que son autonombrados. El curatorio es un autonombrado. Nadie lo nombró. En las escrituras no existe tal sacerdocio católico romano. No existe. Cristo no era sacerdote, porque había otro orden sacerdotal y Cristo no nombró sacerdote, ni podía nombrar sacerdote, porque el que nombraba sacerdote era el Padre, y el Padre nunca nombró nada, porque había 2 órdenes, el orden arónico y el orden según Melquisedec, en el medio no hay nada. Terminó un orden y empezó otro orden, punto, se terminó, y ese otro orden está en los cielos.
No hay tal sucesión papal, no hay tal sacerdocio católico. Eso es absolutamente falso. Lo que constituye es Cristo mismo, por medio del Espíritu Santo. Ellos constituyen, digamos, dice que el Espíritu Santo los puso, porque el que está acá en la tierra es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los puso por obispos, dice, por episcopos, por sobrevedores, por aquellos que vigilan el rebaño, por aquellos que contienen el rebaño por medio de la instrucción, por aquellos que cuidan del rebaño. Él puso episcopos, obispos. Esos obispos son los que cuidan el rebaño por medio de la instrucción, de la palabra, por medio de la enseñanza. Por eso se nos pedirá cuenta de lo que hemos enseñado. A los episcopos se les va a pedir cuenta de lo que han enseñado. Por supuesto que los obispos, ellos se hacen llamar obispo y todo eso, se hacen llamar iglesia, lo cual es falso, todo es falso. Yo también me puedo llamar Lionel Messi, pero no soy Messi. Por más que me llame Lionel Messi, no soy Messi. O me disfrace como Messi, pero no soy Messi. Y eso es lo mismo. Por más que se hagan llamar sacerdotes, no son sacerdotes. Por más que se hagan llamar obispos, no son obispos. Por más que se hagan llamar maestros, pastores, no son ni maestros ni pastores. Porque su boca los delata. Porque un falso profeta se detecta por su falsa profecía. Un falso maestro se detecta por su falsa enseñanza. Y así es todo. Por eso ellos le huyen a las escrituras, le tienen terror a las escrituras. Porque en las escrituras no existe lo que dice el señor Alarcón, no existe. Usted observe que no da ni un versículo bíblico, nada. Y todos los versículos que pueda dar se los refuta la misma escritura, no hay ningún problema en eso. Por eso trata de no citar citas bíblicas, porque él mismo dijo que no es necesario leer la Biblia para ser cristiano. Él tiró la Biblia a la basura, bueno, así le va a ir en el día del juicio, ¿no? No quiero estar en sus zapatos, Dios nos libre y nos guarde de lo que le va a pasar a este señor por toda la eternidad, por tirar la Biblia a la basura. Con decir eso, tira la Biblia a la basura. Si arroja niños al infierno, no va a tirar la Biblia a la basura. Así que todo esto lo podemos ver en las Escrituras. Si usted va a las Escrituras, va a encontrar todo lo que estamos diciendo. No hemos sido llamados a seguir a los hombres, hemos sido llamados a seguir la verdad en amor, como dice en 4:15 de aquí mismo de Efesios. Hemos sido llamados a seguir la verdad. Por eso el mismo apóstol dice, sino que siguiendo la verdad en amor. O sea que el mismo apóstol dice que él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero ahí hace como una advertencia, siguiendo la verdad en amor, porque él dice, bueno, Dios levanta, Dios pone personas, obispos, pone sobrevedores para que instruyan al pueblo, pero no se dejen, digamos, resplandecer, digamos, o por las luces de esos grandes maestros, sino que sigan la verdad, dice, sigan la verdad, porque todos los hombres se pueden equivocar. Por eso siempre tenemos que ir a las Escrituras, siempre a las Escrituras. Como los bereanos, por más que predicó el grandísimo apóstol Pablo, los bereanos fueron a las Escrituras y constataron que todo lo que Pablo decía era verdad. Y es así como sucede acá. Por eso Pablo le hace la advertencia, dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Si usted quiere seguir la verdad, vaya a las Escrituras. No vaya a los concilios, no vaya a los magisterios romanos, no vaya a la tradición, vaya a las Escrituras. Siga la verdad. ¿Por qué? Porque la suma de tu palabra es verdad, dice en el Salmo 119, 160. Toda la verdad está en las Escrituras. Lo dijo el mismo señor Alarcón, las Escrituras son divinas. Y al ser divinas, no tiene comparación. Es lo único a lo cual nos tenemos que atener. No hay más nada. El Señor dijo, escudriñad las Escrituras porque en ellas dan testimonio de mí. Le dan la gloria a Cristo las Escrituras. Si una doctrina no le da la gloria a Cristo, no es de Dios. Esta doctrina dice que los hombres eligen y que hay otros elegidos antes y antes y antes. El punto es que no tiene raíz lo que él dice, porque Jesús nunca los constituyó, digamos, o nunca los nombró sacerdotes. Ya hay una falla, al ver una falla se cae todo, porque Cristo nunca los nombró sacerdotes. En ninguna parte de ahí de la Santa Cena, o de la Cena del Señor, o la Pascua que celebraron allí Jesús y los apóstoles, no hubo ningún nombramiento sacerdotal.
Y, y la sucesión apostólica no existe, porque una vez que muere un ministro, muere su ministerio. No hay más nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, como dice, que Él puso por obispo. ¿Quién es el que pone? El Espíritu Santo, no los hombres. ¿Quién es el que pone? Jesucristo, no los hombres. ¿Quién es el que constituye? Jesucristo, no los hombres. Esta no es una obra de hombres, es una obra de Dios. Por eso el catolicismo romano es una obra de hombres. Es una obra dirigida por el mismo Satanás. Satanás los dirige a los hombres. Pero en la iglesia la cabeza es Cristo. La cabeza es Cristo. El que maneja el cuerpo es Cristo. Él mismo dice, ¿qué constituyó? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él mismo. ¿Para qué? Para que perfeccionar a los santos y que no sean niños fluctuantes llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, siguiendo la verdad en amor. Nunca tenemos que olvidarnos de seguir la verdad en amor. Siempre tenemos que ir a la Escritura. En la iglesia verdadera, siempre hay en todo lugar, somos humanos. La iglesia está compuesta por seres humanos, lavados, perdonados, regenerados, pero que tienen sus defectos. Pero siempre tenemos que seguir las Escrituras. Puede haber dificultades, como dije, somos humanos, puede haber dificultades, puede haber fallas, puede haber errores, pero si nosotros vamos como los bereanos siempre a las Escrituras, todo va a andar bien. Porque nuestro motivo de unidad es Cristo. Dice, porque creyendo, cuando Jesús hace la oración sacerdotal, para que el mundo crea, por medio de la palabra de ellos. Y la palabra de ellos, ¿qué son? Las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellos murieron ya. ¿Yo cómo hago para creer en la palabra de ellos, o sea, de los apóstoles, si ellos están muertos? Creo por medio de las Escrituras. Eso es todo. No hay otra cosa. Entonces, vamos a ver la conclusión y ya terminamos. De forma continua los últimos 2000 años hasta el día de hoy. Entonces, cuando yo te pregunto cuál es la verdadera iglesia, es esa que tiene su... Él dice que la verdadera iglesia es la que tiene sucesión apostólica. No lo dice en ningún lado eso en las Escrituras. La verdadera iglesia es invisible. Porque si nosotros supiéramos a qué hombre seguir, estaríamos en falta, digamos. No seguimos a los hombres ni seguimos a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no es la verdad. La verdad está en las Escrituras, la verdad es Cristo, la verdad es el Espíritu. Entonces él dice que la verdadera iglesia es la que tiene sucesión. Es totalmente falso. La verdadera iglesia es la que no tiene sucesión, digamos, apostólica como dicen ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va eligiendo a quien Él quiere. Es el Espíritu Santo el que elige, es el Espíritu Santo el que designa los verdaderos maestros. Y todos los que somos guiados por el Espíritu, vamos a los verdaderos maestros de la palabra, los cuales nos ayudan a comprender las Escrituras. ¿Por qué? Porque ha sido constituido por Dios. Dios mismo dice, la palabra constituir dice, significa, allí en 4:11, constituir significa formar o preparar a alguien para algo. O sea, el que los formó, el que los preparó. Un maestro de la palabra desde muy joven se prepara. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya lo está formando para que sea un maestro de la palabra. Ser un maestro de la palabra no es de un día para el otro, es como una profesión. Un arquitecto no es de un día para el otro, lleva sus 20, 25 años de estudio, o sus 20 años de estudio, para poder ser un arquitecto, un profesional, un doctor, un médico, maestro, lo que sea. Y en la palabra del Señor es algo similar. Lleva su tiempo y Él prepara a sus maestros, sus pastores, para que enseñen la doctrina correcta. Como siempre decimos, no hay una perfección no hay ningún ser humano en la tierra que tenga una doctrina perfecta, porque al ser humanos siempre hay una imperfección, pero el Espíritu Santo va puliendo de tal manera que lleguemos a una doctrina lo más correcta y más perfecta posible. Porque todo lo que no es Dios está propensa al error, digamos, porque es creación. Aún dice que los ángeles se le encontró necedad. Un ángel no es Dios, no es perfecto un ángel, digamos. Y un humano menos. El único que es perfecto, que es santo, 3 veces santo, es Dios. Y el que tiene la doctrina perfecta es el Espíritu Santo. Él nos va guiando, nos va iluminando la doctrina correcta.
nos va iluminando verso tras verso y tiempo tras tiempo. Es como una lijadora que elija y va puliendo algo hasta dejarlo puro, lo más puro posible. Él va sacando y dice, yo sacaré lo precioso sacaré lo precioso de lo vil, como dice así a Jeremías. O sea que él va a entresacar hasta que lleguemos a una pureza. Es como el oro. El oro cuando más se lo derrite, digamos, se le va sacando, empiezan a flotar todas las cosas, las impurezas, y se va arrastrando y se va limpiando el oro. Y así dice, por eso dice la palabra oro purificado hasta 7 veces purificado. Quiere decir que a medida que va pasando el tiempo, Dios va sacando todas las impurezas de la falsa doctrina, todo lo que es falsa doctrina, el Espíritu Santo lo va limpiando y con los años, con el tiempo, un maestro de la palabra del Señor llega a ser un buen maestro de la palabra del Señor debido a esa purificación del Espíritu Santo que va limpiando, va eliminando todo lo que nos sirve y por supuesto nos va colocando y nos va poniendo pastores que nos enseñan, maestros que nos enseñan y a la vez nosotros podemos enseñar a otros. Entonces la sucesión de obispos, esto es falso, no es por hombre, sino que es por elección del Espíritu Santo. Si hubo una elección o una selección allí en 1423 o 2314, siempre se me mezclan los 2314 o 1423. No, me parece 1423. Para no decirle un versículo que no es. Sí, 1423. Ellos seleccionaron debido a una necesidad porque la iglesia se estaba formando. Digamos, se estaba formando. Entonces, como ellos tenían que irse, por lo general, cuando una persona va a predicar a otro lugar, ya hay pastores establecidos, ya hay una obra, o si no hay ninguna obra, la persona que fue a predicar se queda un tiempo, como también lo hacía el apóstol Pablo, que se quedaba un tiempo, hasta 3 años creo que se quedó en un lugar, enseñando la palabra, formando a los discípulos. Pero en este caso había una urgencia de seguir predicando el Evangelio, entonces tenían que ellos seleccionar presbíteros, o sea, ancianos, gente mayor, gente de edad, para que se encarguen de la grey, sean responsables de la grey, para que si Pablo pedía un informe de cómo iba la iglesia, entonces estos presbíteros podían informarle al apóstol Pablo cómo iban las cosas en ese lugar, en esa iglesia. Así que bueno, creo que por acá está bien lo que hemos expuesto. No existe en las escrituras una asociación de obispos porque los obispos los pone el Espíritu Santo y no el hombre, como dijimos allí en 20:28, que lo vamos a leer y con esto concluimos. Dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. En que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. ¿Quién pone por obispos en la iglesia? O sea, supervisores, pastores, maestros, evangelistas, todos aquellos ministros que han sido capacitados por Dios para instruir al pueblo y mantener el orden en el pueblo. No son señores, no son dueños de la iglesia, son aquellos que son los que mantienen el orden como una especie de policías, alguaciles, digamos, como se puede decir, que vigilan y hacen un aro alrededor de la iglesia, manteniendo el orden por medio de la instrucción, por medio del consejo, por medio del amor, por una contención. Son los que contienen, digamos, al pueblo de Dios. Los episcopos son los que están sobreviviendo, al rebaño para que el rebaño esté en buenas condiciones. Así que esto es todo y que Dios les bendiga.